Adrián Álvarez en vivo con más detalles desde el Ministerio de Salud. Adrián, muy buenas tardes y feliz Día del Periodista. Feliz día, Adrián. Bueno, feliz día para ustedes también, Darío, Silvia. Bueno, estamos junto a Gabriela Barbás para precisamente repasar un poco cómo está todo esto. Primero esperábamos que lleguen las vacunas, están llegando las vacunas afortunadamente. Ahora con las restricciones esperamos que bajen los números. ¿Qué pasa con respecto a esto, Gabriela? Sí, bueno, buenos días a todos, feliz día del periodismo primero para todos. Y estamos avanzando lo que esté todo a nuestro alcance, lo que es el proceso de vacunación. Por eso seguimos con la premisa que inmediatamente las vacunas que llegan son aplicadas. Ahora ya estamos colocando las vacunas de las Sputnik que se han recibido el día sábado. En principio en esta semana estaríamos recibiendo, de acuerdo a lo que informó Nación, algo de segundo componente de la vacuna Sputnik. Y así iremos avanzando a medida que tengamos la disponibilidad en nuestra provincia. Estamos en una situación muy crítica, como venimos diciendo, ya se superó el 81% de la ocupación de camas, tenemos más de 36.000 casos activos con una altísima incidencia de más de 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces hoy más que nunca en donde debemos respetar todo lo que esté a nuestro alcance, las actuales decisiones y restricciones que se han aplicado para poder empezar a desacelerar este aumento de número de casos tan importante que hemos tenido en estas últimas semanas. Gabriela, Darío y Silvia te escuchan en estudios. ¿Cómo le va, doctora? Preguntarle un poco por el enojo que tienen muchos sectores que en estos momentos han sido restringidos, que quieren, saben que la situación epidemiológica es grave, pero quieren saber por qué les toca a ellos. Por ejemplo, peluquerías, estéticas. Mire, tal cual como usted dice, todos sabemos y nadie discute que la situación epidemiológica es grave y que si hay algo que Córdoba ha aprendido a hacer es de convivir con este virus, y por eso es que en la mayoría del tiempo, como había otras provincias que tenían serias restricciones, acá en Córdoba había aperturas importantes. Sin embargo, ahora lo que más hay que restringir es la circulación en general. Entonces, por supuesto que las medidas que se aplicaron fueron siguiendo tanto recomendaciones nacionales o internacionales. En realidad no estamos inventando nada, que los lugares de mayor circulación del virus y aquellas actividades que generen a mayor cercanía o mayor contacto con las personas son las primeras que hay que empezar a frenar su actividad, y hasta a nivel internacional están los scores de riesgo de acuerdo a la actividad o la profesión que hay que empezar a disminuir la actividad. Entonces es simplemente eso, de acuerdo a datos locales en función a nuestras investigaciones epidemiológicas y a recomendaciones tanto nacionales como internacionales. Doctora Barbás, hay muchas preguntas en relación a la vacunación contra el coronavirus aquí en la provincia de Córdoba. Especialmente hay mucha ansiedad de aquellas personas que ya recibieron la primera dosis y han pasado 3 meses y todavía no han recibido la segunda dosis, por caso de la vacuna Sputnik V. ¿Cuándo se van a empezar a aplicar? ¿Tienen ese dato? Porque permanentemente estamos cronicando el arribo de más vacunas y su distribución a nivel nacional de estos componentes para completar la inoculación. ¿Tienen alguna fecha en particular? ¿Cómo está avanzando el cronograma en ello? Y también, bueno, llevarle una respuesta a la audiencia que permanentemente nos está preguntando. Sí, exactamente. Recordemos que tal cual como dice usted, las segundas dosis fueron postergadas, es decir, al menos tienen que pasar 12 semanas, no hay un tiempo máximo por el momento. Entonces, por supuesto que a medida que se van cumpliendo estas 12 semanas, nosotros vamos avanzando siempre y cuando esté disponible el segundo componente. En el caso de la vacuna Sputnik, el primero y el segundo componente son diferentes, no así con la vacuna de Sinopharm o la vacuna AstraZeneca. Por eso, de acuerdo, si bien hoy no tenemos una fecha exacta para poder brindar, sí nos ha dicho el Ministerio de Salud de Nación de que en esta semana, en los próximos días, estarían ingresando al país el segundo componente y se empezarán a aplicar inmediatamente en aquellas personas o que ya han cumplido los 3 meses o están por cumplir. Doctora, le doy un caso concreto. Ayer en el Orfeo, muchos ciudadanos cordobeses que se iban a aplicar la segunda dosis de AstraZeneca aseguran que tenían el turno y no les habían dicho que se iba a reprogramar. Muchos de ellos recibieron la primera dosis en el mes de marzo y tienen preocupación, no saben qué hacer, tienen incertidumbre. ¿Usted qué puede responderles?
No, mire, en esto tenemos que ser claros y dar tranquilidad a la población. Todas las segundas dosis se van a aplicar, no hay ningún efecto negativo si se superan las 12 semanas. Se va a ir avanzando rápidamente en las segundas dosis, como se está avanzando rápidamente en las primeras dosis. Así que en eso también queremos ser muy enfáticos de, por favor, de que solamente se arrimen a los vacunatorios aquellas personas que tienen el turno asignado en el día de la fecha y que tratemos de respetar lo que más podamos la franja horaria en que fue asignado. En este caso, doctora, que tenían el turno asignado y nadie les dijo, nadie les reprogramó. Estas personas, ¿qué tienen que hacer ahora? Porque la verdad que nos preguntan a nosotros y nosotros no tenemos la respuesta. Es que no hay turnos asignados previamente. Los turnos que se informan son los turnos que se colocan las vacunas en ese día. Desconozco cuáles serían las situaciones particulares, pero nadie tiene un turno preasignado. Claro, esto previamente. sucedió ayer en el Orfeo y bueno, nos preguntaban justamente eso, doctora, para despejar dudas, porque también con el tema de los turnos reprogramados, hay muchas personas que no saben cuándo les llega esa reprogramación y bueno, fueron con ese turno ya asignado, ¿no? Claro, a ver, no hay ningún turno asignado previamente. Si hay algún turno asignado previamente, eso está caído. Ya volvimos a decir que todos los turnos se reprograman y el turno es del día, digamos. Entonces, aquellos turnos que por alguna razón no pudieron asistir el día que lo han turnado, se está reprogramando, pero también recordemos que se deja pasar al menos 15 días entre que me asignaron el turno y que me van a reprogramar, porque, por ejemplo, si yo me vacuné por la gripe, si a mí me reprograman inmediatamente, yo lo mismo no voy a poder seguir cumpliendo en vacunarme. Entonces, aquellos turnos que no se asistió se van a reprogramar el 100% y en eso no tienen que hacer ninguna acción extra, digamos. Eso ya está en nuestras bases de datos y se van reprogramando paulatinamente. Doctora, dos preguntas en una. La primera de ellas tiene que ver con el nivel de inmunidad que alcanza una persona con la primera dosis. Pasados esos 3 meses, esas 12 semanas, como usted manifestaba recién, el cuerpo mantiene la inmunidad y por el otro lado, un estudio ha revelado en las últimas horas que aquellas personas que contrajeron el coronavirus y luego fueron vacunados tienen la inmunidad total. ¿Esto es así? ¿El Ministerio de Salud da fe de este estudio? Sí, mire, tal cual como venimos diciendo, la eficacia que se ha establecido cada uno de los laboratorios productores de la vacuna es con las 2 dosis, ¿no es cierto? Entonces se llega a una eficacia global general de más del 80 o del 90% de acuerdo a cada vacuna con las 2 dosis. Con respecto a lo que usted dice, acá en Córdoba con el Instituto Vanella se hizo un estudio en donde sin ninguna duda se vio que el nivel de producción de anticuerpos es muy superior en aquellas personas que fueron vacunadas pero que habían tenido previamente la infección por coronavirus. Sin embargo, uno tiene que ser muy cauteloso y no se podría aseverar desde el punto de vista inmunológico de que uno dé la certeza de que la inmunidad va a ser permanente de por vida. Y en eso tenemos que ser muy claros a la hora de dar una información. Entonces, si bien por las células de memoria, aquellas personas que han cursado la infección y son vacunadas generan una mayor concentración de anticuerpos, se necesita otro tipo de estudios para poder aseverar de que esa inmunidad sea permanente de por vida. Y también acá tenemos que recalcar muy bien que independientemente de que yo esté vacunado o que haya cursado la infección, yo debo seguir sosteniendo las medidas de prevención. Recordemos que tenemos no más de un 30% del total de la población vacunada, con una alta circulación del virus, entonces hoy la vacuna no me permite, como se ve en otras partes del mundo, dejar de usar barbijo, poder juntarme con quien quiera y no respetar los protocolos. Hoy, a pesar de que estoy vacunada, hoy más que nunca todos debemos respetar los protocolos y evitar todo tipo de reunión o encuentro social. Un poco, doctora, puede pasar esto en la sociedad, ¿no? El hartazgo después de mucho tiempo, la falta de vacunas, la desprolijidad que hubo a la hora de entregarlas a las vacunas. ¿Qué se puede hacer para concientizar, ¿no? Porque parece que todavía falta una parte de la sociedad sensibilizar con esto, de que hay una situación grave y se vive todos los días en los hospitales públicos y privados, ¿no?
Exactamente, hoy tenemos una incidencia altísima, lo que decíamos, ¿no es cierto? Tenemos una alta circulación del virus, tenemos un porcentaje de ocupación de camas de casi un 82%, más de 2.700 personas que están internadas simultáneamente por la misma patología. Es decir, estamos viendo que la curva de mortalidad está empezando a crecer en personas entre 50 y 59 años y también en personas más jóvenes, entre 20 y 49 años. Entonces, realmente hay que tomar pleno conocimiento que esto es un proceso y estamos en el proceso más crítico, en donde debemos avanzar de la manera más importante que podamos en cuanto a la vacunación. Lamentablemente las vacunas hoy dependen del Ministerio de Salud de Nación, pero sí lo que está a nuestro alcance es poder cumplimentar los protocolos, hoy evitar todo tipo de encuentros, si tengo síntomas, aislarme y testearme rápidamente, no esperar a sentirme mal para acudir a un centro de salud, sino acudir de manera inmediata. Esto no sirve de nada que pocos respetemos esto, sino que más del 70% de la población, la gran mayoría de la población, tiene que en este momento acompañar y respetar todas estas indicaciones. Doctora, estamos transitando la primera jornada de estas nuevas restricciones. ¿Cuándo vamos a ver en cifras el impacto, la merma, la baja y esta esperanza de que de a poco empezamos a salir de una situación tan crítica como la que está viviendo la provincia de Córdoba? Ya algunos números se están visibilizando, un poco más de 2.000 contagios comparado a los 5.000 de la semana pasada. Entendemos que esto no responde a las restricciones de este fin de semana, pero sí a lo mejor a las que se aplicaron las semanas anteriores, ¿no? Sí, exactamente, y uno también tiene que ser cauteloso porque son los fines de semana, normalmente lo que históricamente se dé un menor registro de casos, uno espera que al menos dentro de los próximos 10 días uno va a empezar a ver el impacto que ha tenido estas restricciones, entonces en eso uno tiene que saber que cuando uno tiene una altísima incidencia como tenemos ahora, la curva se desacelera de manera gradual y paulatina, y por eso es tan importante que las medidas sean fuertes, que sean oportunas y que realmente tenga un alto acatamiento de todos los sectores de la población. Así que simplemente eso, pedirles por favor que evitemos todo tipo de reuniones sociales, familiares, solamente salir a trabajar si el rubro que yo trabajo está permitido, no circular bajo ningún concepto y respetar lo que más podamos, el distanciamiento, el barbijo, y aunque estemos al aire libre, recordemos que tenemos estas nuevas variantes que son altamente transmisibles y que es muy importante sostener el uso del barbijo de manera permanente. Doctora, muchísimas gracias. Sobre todo también los controles, ¿no? Van a ser importantes en estas nuevas restricciones. Exactamente, los controles son fundamentales, como es fundamental la responsabilidad social individual de cada uno. Ahí está. Muchísimas gracias, doctora. Adrián. Muchas gracias. Todo tuyo el cierre, Adrián. Sí, me quedaba con lo que le planteaba Darío a la doctora Barbás. Lo de ayer fueron datos de fin de semana, es decir, no los podemos tener en cuenta. Pero ¿cuándo se van a empezar a ver, que todavía hasta el momento no se vio, los datos respecto a las restricciones de 9 días previos? Eso todavía no se vio. ¿Es posible que con los datos de hoy o de mañana ya deberían empezar a verse? Sí, en realidad lo de los 9 días previos nosotros esperamos poder empezar a ver algo de una tendencia a fines de esta semana recién, ¿no es cierto? Porque realmente el impacto que tiene, y recordemos que el periodo de incubación de la infección es de 14 días. Entonces, y por eso también la recomendación para esta etapa fueron de 14 días, sabiendo que 9 días es insuficiente porque no se puede complementar el periodo de incubación completo. ¿No es Doctora, cierto? murió un médico del Hospital de Altagracia, de 44 años, que ya tenía las 2 dosis aplicadas. Lo mismo había pasado antes con un médico de Luque, con una docente de Vicuña Maquena. ¿Esto puede llegar a darse? ¿A qué obedece? Sí, a ver, esto está descrito y puede llegar a darse, si bien el porcentaje es muy bajo, no es nulo, lamentablemente. Es muy triste estas situaciones que suceden. La mayoría de estas personas, por supuesto, la mayoría no todas tenían comorbilidad, y por eso volvemos a hacer énfasis, ¿no es cierto?, de que la vacuna, a pesar de que estoy vacunado y a pesar que tengo las 2 dosis, es importante seguir cuidándose y no subestimar ningún tipo de síntomas. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Sí, según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, se puede dar una muerte cada 200.000 personas que hayan tenido las 2 dosis aplicadas. Esto puede suceder, es lo que indican, ¿no? Está dentro de las posibilidades. Sí. Cerramos con buena noticia de vacunas. Las AstraZeneca que iban a llegar hoy al país, 900.000, se postergan para la próxima semana, pero mañana llega desde Moscú el principio activo para comenzar a fabricar la vacuna en la Argentina. Llegan 100.000 vacunas de dosis 1
400.000 de dosis 2 de Sputnik, así que atención a la gente que está esperando la segunda vacuna, esté atento porque en cualquier momento puede ser llamado para ser vacunado aquí en Córdoba. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Adrián.